Dios te bendiga en esta mañana bendecida que hizo el Señor. Le voy a poner por título a este devocional: Lo imposible será posible. Podemos iniciar recordando el poderoso testimonio de Abraham y Sara, quienes no tenían hijos, pero Dios le prometió descendencia. No sé lo que el Padre te ha prometido, pero si algo tengo seguro es que todo lo que Dios te ha prometido se va a cumplir. Pasaron muchos años, décadas, y al final, y en contra de toda posibilidad humana, el Señor hizo un milagro y nació Isaac. Hay un Isaac que está a punto de nacerte. Isaac representa lo imposible. Isaac representa lo que nunca va a llegar. Isaac representa que se perdió todo. Pero tu Isaac viene porque viene. Por encima de la edad de Abraham y de la esterilidad de Sara, vino Isaac, porque lo que te traigo en esta mañana es que no hay nada imposible para Dios. La palabra de Dios nos enseña que el Señor le prometió un hijo a Sara, y Sara no creyó al principio. Y fue en este momento cuando Dios dijo: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Según el libro de Génesis, veamos otro poderoso testimonio en la Escritura acerca del poder de nuestro Padre Celestial. Amadas hijas e hijos, es fundamental buscar la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro cuando ya había salido el sol. Amada iglesia de Jesucristo, buscar al Señor es una decisión que implica acción. Cuando leemos un pasaje como este, nos dice: fueron al sepulcro. Esto significa inversión de qué, de tiempo, esfuerzo y aún de lo suyo propio. La palabra de Dios dice: compraron especias aromáticas. Hablamos entonces de invertir tiempo, fuerza, dedicación de conforme a la Escritura, entre otras cosas. Buscar al Señor implica diligencia de nuestra parte. La palabra de Dios nos enseña muy de mañana, asunto que nos recuerda la importancia de un tiempo con Dios en la mañana. Nosotros siempre le enseñamos a nuestros hijos a través de la Escritura: buscar a Dios de mañana. De mañana te buscaré, temprano. No hay nada difícil para nuestro Dios. Esto requiere creer en Él, hacer mi parte, perseverar sin duda alguna. La perseverancia es una acción manifiesta o evidencia de nuestra fe. Era el primer día de la semana, Amaya Sole y Shei, de una nueva semana, porque la anterior había sido muy difícil para todos. Pero Dios es fiel y bueno, y Él nos ayuda a perseverar y superar los obstáculos. Nada es imposible para tu Dios. Amadas hijas e hijos, quiero decirte que con la ayuda de Dios es posible superar todo obstáculo.
La palabra de Dios dice en el Evangelio de Marcos, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Olvidando que nada es imposible para nuestro Dios. ¿Cuál piedra usted necesita que sea removida? La piedra que no deja que tu esposo se convierta, que tu esposa se convierta. La piedra que no deja que tus hijos vengan al camino de Jesús. La piedra que no deja que tu iglesia crezca, que tu empresa no se pueda abrir. ¿Qué piedra tú encuentras que es difícil? Si algo tengo que decirte, que no podemos negar que la incredulidad es un obstáculo muy frecuente en el cristiano, y ella no confiaron en la promesa de Jesús, que promesa la de la resurrección, o se olvidaron de su poder, aunque ya el Señor Jesús había resucitado a la hija de Jairo, a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, y estas mujeres se preguntaron, ¿quién removerá la piedra? ¿Cuántas veces te ha dicho tú mismo, saldré de esta? En verdad Dios está conmigo, en verdad Dios escucha mis oraciones, en verdad saldré hacia adelante. En verdad la palabra que Dios me desató hace 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, no sé, se va a ser hecho una realidad. Quiero decirte que como estas mujeres que dijeron, ¿quién moverá la piedra? Ten presente unas cosas. Las grandes piedras, solo Dios con su poder es quien la puede mover. Y solo la incredulidad lo puede detener. Podemos recordar aquí que en la ciudad de Nazaret el Señor Jesús no pudo hacer milagros por la incredulidad de ellos. Nos dice la palabra de Dios. Amadas hijas e hijos. Otro obstáculo que podemos enfrentar y que debemos superar con la ayuda del Señor hace referencia a aquella cosa o persona que nos separan del amor de Jesús. En este caso en particular era una inmensa piedra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La piedra era muy grande. Esa piedra representan obstáculos. Esa piedra representan problemas, conflictos, situaciones adversas que vienen viento contrario a nuestra vida. Debemos tener presente que la piedra fue puesta por los romanos, pero impulsada por los fariseos. Como podemos ver, eran varias las cosas que había que superar. La piedra de los soldados romanos, los fariseos, entre otros obstáculos. Amada iglesia de Jesucristo, ¿qué obstáculo hay en tu vida? Un obstáculo que con frecuencia viene contra el Hijo de Dios. ¿Y cuál es? Es el miedo. La palabra de Dios nos dice en el versículo 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque le había tomado temblor. Podemos hablar aquí, por ejemplo, de miedo al futuro, a nuevas circunstancias, a los desafíos, a comenzar de nuevo, a intentarlo otra vez, ante los problemas, entre otras cosas. Este pasaje de la Escritura nos permite pensar en lo que estaba pasando con los discípulos del Maestro en aquel momento. Pensemos en algo, y es que fueron las mujeres quienes buscaron a Jesús, los discípulos no. ¿Por qué estaban desanimados? Ellos habían vuelto a la pesca. Y termino con esta bendita palabra, creo que viene una segunda parte. Este es un claro ejemplo de cómo las emociones pueden afectar nuestra vida espiritual, nuestra fe y esperanza en Dios y en su promesa. Y te dejo esto plasmado en tu espíritu para que lo comparta con alguien. Además, los seguidores del Señor Jesús tenían que lidiar con otro obstáculo. ¿Qué obstáculos? Los enemigos de Jesús. Eran varios. Los enemigos del Imperio Romano, los líderes religiosos, los judíos que no creyeron en él, los espíritus inmundos. Además, aquellos enemigos internos como la duda o los pensamientos de incapacidad
los temores, entre otras cosas. Dios te bendiga y Dios te guarde.